Vamos con un panel espectacular. Los players más importantes de bienes raíces. Les tenemos aquí. Es espectacular toda esta tecnología, todo lo que podemos aprovechar, porque este conocimiento no está ahí público. Nos van a desvelar las estrategias, el conocimiento que llevan aplicando durante años, durante todo este recorrido. Y hoy con nosotros tenemos una invitada muy, muy especial, Sandra Daza, que va a moderar este pedazo de panel. La tenemos aquí físicamente en 3G Smart Group. Un aplauso virtual, incluso un bravo por los comentarios. Sandra, bienvenida y gracias. No esperaba este recibimiento. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tener una experiencia semipresencial o semivirtual, pues es siempre un motivo de alegría, ¿no? Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por esta súper presentación. Muy interesantes los resultados de esta encuesta y casan muy bien con pues algunos de los temas que vamos a tratar hoy con nuestros invitados. Así que pues yo creo que es un gran marco para empezar, ¿no? Me gustaría, no sé si están ya conectados para presentarles. Pues importante que prendan su cámara y su micrófono, ¿no? Ahí veo ya Hola. A Alejandro, a Carlos. Y se están conectando los demás. Me dicen, importante. Yo creo que ya estáis todos con cámara y micro. Falta Alejandro. Con... Ahora sí. Ya está. Muy bien, pues ahora ya estamos todos. Perfectamente. Perfectamente. Bueno, bienvenidos a los cuatro a este panel de Real Estate. Yo buenos estoy, días. no sé si me escuchan. Sí, perfectamente, sí. Pues os decía, buenos días. Aquí los que os acompañáis al otro lado del Atlántico. Buenas tardes a Javier, que está en España. Y me gustaría, bueno, pues empezar presentándoos brevemente antes de entrar en materia. Y voy a empezar con Javier Fur, que es consejero delegado del Grupo Marjal, que es un grupo que nació en 1979, tiene una larga historia. Y nació en proyectos relacionados con el sector de la construcción y con el sector inmobiliario. Y bueno, a partir de ahí es un grupo que se ha ido diversificando enormemente, ahora nos contará él, y ampliando a otros mercados, además de operar en España, pues ha operado en muchos países europeos. Así que bienvenido, Javier, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sandra. ¿Me oyes bien? Sí, me dicen aquí que hay alguien que está escuchando al mismo tiempo el evento, no sé si en otro dispositivo. Es importante que lo apaguéis para que no haya eco, porque creo que quienes nos acompañan pueden estar escuchando algún eco. Bueno, pues yo aquí es que tengo aquí ayuda y me van dando las instrucciones. Bueno, pues continúo dando la bienvenida a Carlos Rousseau, que nos acompaña desde México, creo. Es socio cofundador y presidente de Orange Investment. Carlos tiene 20 años de experiencia en el área del desarrollo, de la consultoría de proyectos inmobiliarios en varios mercados y también en varios sectores, desde el comercial, el residencial, oficinas y también usos mixtos, ahora nos contará, y con un componente muy importante de tecnología que creo que es muy interesante también para la charla de hoy. Y es una compañía pues, especializada en la inteligencia de negocios y la estrategia financiera y la consultoría, como decía. Así que muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y bienvenido. Pues continuamos con Alejandro Babianski, que es consejero delegado de HIT Group, que nos acompaña desde Argentina. Alejandro es arquitecto y su compañía es una desarrolladora inmobiliaria
especializada fundamentalmente en espacios de trabajo, en edificios de oficina y también en espacios de coworking. Creo que también está haciendo alguna diversificación a otros segmentos, así que nos contará. Y por último, doy la bienvenida a Innovation acompaña desde y bueno, por contar un poco, ¿no?, sobre la compañía, es una compañía que cuenta con más de 20 años en el mercado inmobiliario. Es un campus empresarial en Costa Rica que diseña, construye y mantiene comunidades empresariales de alta calidad. Actualmente alberga más de 20 compañías de tecnología y, bueno, trabajan allí más de 10.000 personas, así que es un proyecto realmente muy interesante. Pues empezamos, si os parece, recogiendo un poco después de escuchar a Francisco en esta primera exposición y también recogiendo algunas de las preguntas, ¿no?, que han sido votadas. ¿Cuáles serían posiblemente los 4 grandes ejes si tuviésemos que aglutinar y los grandes cambios que se nos plantean en este momento? Y podríamos decir que los elementos comunes y los elementos transversales a todos los verticales de activos inmobiliarios en los que cada uno de vosotros trabajáis, podríamos decir que son estos 4, ¿no? Estos 4 grandes bloques que ahora vamos a ir desglosando. El primero posiblemente sean los cambios de hábitos, los cambios de consumo en cualquiera de las actividades y poner en el centro a las personas, ¿no?, y sus cambios de hábito experimentado. No solamente por el COVID, ya veíamos que se han acelerado muchos de ellos, que ya estaban entre nosotros, pero posiblemente ese sea uno de los grandes cambios. Uno de los elementos que mayor impacto tiene, sin ninguna duda, es el factor de la sostenibilidad. Ya estaba también, por supuesto, puesto en un puesto muy importante, pero me gustaría saber también por vuestra parte cómo estáis activando esta palanca para dar respuesta a las necesidades actuales. En tercer lugar, pero no por nada, desde luego estaría la tecnología. Hemos hablado del impacto de la tecnología y de todo lo que nos está permitiendo hacer. Y por último, algo que me parece muy interesante, sobre todo después de haber hablado con vosotros preparando este panel, es cómo entendéis el Real Estate as a Service, ¿no? Hemos hablado de lo importante de estos servicios prestados a esas personas que han cambiado tanto sus hábitos, ¿no? Así que con esos 4 puntos transversales, si os parece, pues hablamos y charlamos hoy, ¿no? Si os parece, empezamos con las personas, ¿no? Hemos hablado de que existe una mayor flexibilidad horaria, tanto para el ocio como para el consumo, como a la hora de trabajar. Y me gustaría saber, en vuestro caso, y ahora si os parece os voy dando la palabra para que sea más cómodo para todos, pero me gustaría saber cómo creéis que va a impactar en la oferta de oficinas, en la oferta de espacios de trabajo y también en nuestros espacios residenciales, tanto de primera como segunda residencia, esta mayor flexibilidad que nos hemos dado cuenta de la que nos podemos dotar, ¿no? Me gustaría, pues doy paso, así en orden de pantalla, doy paso a Carlos Russo. Gracias, muchas gracias, Sandra, gracias por la invitación. Mira, realmente esta pandemia pues nos trajo cambios muy importantes a la industria, ¿no? Creo que algo que mencionaste importante es que nos acerca la tecnología cada vez más para operar de una forma diferente, para ser más eficiente, etcétera, ¿no? Algo que estamos viendo en oficinas, pues definitivamente todos estamos viendo que la flexibilidad viene siendo un factor muy importante del cambio, ¿no? Entonces, si aplicamos el tema de flexibilidad en espacios de oficinas, volvemos al tema que inició con el Shared Services, ¿no? Que inició con el coworking, y aquí hay un experto en el panel de esto que nos lo podría platicar un poco más, pero el tema es que la gente, el modelo o el cambio de pensamiento tiene que ver con servicios bajo demanda. Ya los contratos de 15 años, de 10 años, triple net, esos van a desaparecer. Creo que los contratos van a ser más flexibles. Esto ya no lo digo yo, ya son las tendencias que hay en Europa y en otros países. Entonces cambia un poco la modalidad a que el consumidor o el usuario tiene más fuerza.
tiene más fuerza en el ser el usuario de espacios de oficina, que ahora, en lugar de atarse a temas que le impedían cierta flexibilidad, ahora va a ser el desarrollador y el que provee los espacios a tratar de darle esa experiencia de usuario que está buscando la gente hoy en día, ¿no? Definitivamente las huellas de oficina se van a reducir porque ya la gente probó que estas tecnologías son importantes. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos espacios, no? Se van a convertir en espacios más sociales, se pueden reconvertir en otro tipo de espacios. Creo que es parte de la plática y del foro ahorita para dejar que otros participen, pero definitivamente vienen cambios en la forma de trabajar importantes, vienen más cambios de trabajo remoto, no necesariamente al 100% como quizás ahorita están muchas compañías, pero va a empezar a haber una mezcla, ¿no? Va a haber esa mezcla de que pueda tener el empleado cierta flexibilidad de estar en su casa, de estar en otro lugar que quiera, se sienta más cómodo, y cierto tiempo para estar en la oficina de una manera, como te comento, creo que más social, más abierta para tener reuniones de trabajo, porque al final de cuentas lo que buscamos como humanos a veces también es socializar, tener contacto con los equipos, que creo que es muy importante para todas las empresas. Sin duda, y de hecho apuntabas no solamente al tiempo, ¿no?, que le dedicamos al trabajo, porque también está el tiempo que le dedicamos a nuestro ocio y a nuestra vida personal, que esas líneas cada vez son más difusas, ¿no? Cada vez se juntan más, ¿no? Y ahí es donde surgen, efectivamente, modelos que en Europa los hemos denominado modelos alternativos, que como puedan ser, pues que dan respuesta pues, a ese tipo de conceptos como pueda ser el co-living, que también, por supuesto, estaba desde antes el coworking. Y hay uno que me parece muy interesante, posiblemente por la pirámide poblacional, ¿no?, que tenemos en Europa, que es envejecida, que es el senior living, ¿no? Y cómo se le da respuesta a ese tipo de necesidades, ¿no? Si os parece, para dejar un poquito el espacio de oficinas, pero hablar un poco también del residencial y del co-living, pues me gustaría darle la palabra a Javier y que nos cuente un poco cómo están dando ellos respuesta y qué están aprendiendo, ¿no?, de esta situación. También, además, porque ellos vienen de un concepto pues hotelero, ¿no?, prácticamente hotelero, y me parece muy interesante qué habéis aprendido y qué estáis poniendo en práctica en vuestros proyectos residenciales. Gracias. ¿Me oyes bien, Sandra? Perfectamente, sí. Pues buenas tardes y gracias por la invitación y porque, bueno, compartir con estos expertos esta tarde es un placer, y gracias a Francisco también por la invitación. Pues en lo que estáis comentando, o sea, me alegra porque en las oportunidades que decía Francisco nosotros estamos desarrollando algunas de ellas, ¿no? Bueno, prácticamente nuestro desarrollo en real estate es de segunda residencia, el prismo residencial, que le llamamos, para cliente prácticamente 100% internacional, de 15 países europeos, ¿no? Y donde estamos viendo que en esos cambios de hábitos, esta mañana mismo estaba con unos clientes de Bélgica que desde junio llevan viviendo aquí en España y está trabajando desde aquí, con lo cual pues también eso indica que esos cambios de hábito, y además está feliz el hombre, ¿no? Pues con una temperatura como tenemos aquí en Alicante, pues estaba feliz, ¿no? Y bueno, lo que estabas comentando también en la parte de nuestros desarrollos en turismo vacacional, llevamos aproximadamente 20 años de nuestra historia, pues ahí también hemos cogido mucha experiencia en cuanto a esa cercanía del cliente y ese conocimiento que hemos trasladado también en servicios a la parte residencial. Y viendo un poco esa flexibilidad que también puede que alarguemos temporadas más de vacaciones porque nos permitan con ese teletrabajo pues no estar tan bueno, pues pendientes de una ubicación que tengamos que ir a trabajar por el trabajo remoto, pues también pensando y dentro de estos valores que tenemos nosotros de inconformismo, pues buscábamos más esa flexibilidad. Y ahí desarrollamos desde hace 2 años un proyecto de co-living, ¿no? Porque entendíamos que, bueno, pues sabíamos fabricar un producto y dar un servicio. Entonces yo creo que la combinación de las dos cosas tenía mucho más valor, ¿no? Y iniciamos un proyecto con un desarrollo que tenemos de expandirlo, además en ciudades también que apuntaba Francisco de los 15 minutos. O sea, ciudades más amables que puedan ser las grandes urbes, que es mucho más complicado.
donde tiene pues una mayor calidad de vida y donde puedes combinar pues evidentemente el trabajo, pero también con un ocio, con un clima también muy agradable, ¿no? Entonces pues empezamos a desarrollar. Y evidentemente en lo que estás comentando, que bueno, pues tenemos un gran reto, que es esa pirámide poblacional y bueno, pues que al final se envejece y Europa fundamentalmente está muy envejecida. Y por bueno, las buenas comunicaciones en el territorio que tenemos, pues yo creo que también ir a un concepto que no es el concepto como entendemos de la residencia al uso, que prácticamente pues vas a pasar los últimos días de tu vida, sino todo lo contrario. La longevidad que tenemos pues nos va a permitir poder combinar pues, bueno, pues un ocio con unas relaciones completamente distintas, ¿no? Y ahí estamos desarrollando también, pues bueno, intentando conceptualizar ese proyecto del Senior Living. Lo hemos conseguido con el co-living, pero bueno, pues es más complicado porque se nos plantean a veces que, bueno, pues la vida al final son combinaciones de generaciones. Entonces tampoco queremos hacer una comunidad de iguales, ¿no? Entonces es un reto que tenemos de intentar conceptualizar lo que sería el Senior Living, pero creo que hay una oportunidad enorme de poder explorar ese nuevo segmento. Sí, y ahí nos movemos, o sea, desde la parte pura y dura de la construcción en el real estate que está desde nuestros orígenes, muy enfocado a cliente internacional y en zonas donde la sostenibilidad, como apuntabas, es importantísima, bueno, y con tecnología en su experiencia, pero evolucionando también en la parte vacacional y en la parte de esos modelos más flexibles como puede ser el co-living, estamos en ello, y con muy buena aceptación, o el senior living de un futuro más inmediato, ¿no? De hecho es muy interesante esto que planteas, porque una de las conclusiones que también veíamos antes era efectivamente el tema de menores desplazamientos, posiblemente también menor demanda del hotel urbano, ¿no? Del hotel de negocios. Y esto, bueno, pues genera que haya que darle nuevos usos, ¿no? a ese tipo de activos. Y ahí pues confluyen nuevos modelos, ¿no? Me gustaría dar la palabra a Alejandro, porque, bueno, aunque viene del mundo de los espacios de trabajo, pues me gustaría también saber si están intentando encontrar nuevas vías y usos alternativos también desde sus proyectos. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sandra, está bien? Ok, perfecto. Pues estoy en la Patagonia Argentina, así que lejos y con poca señal. Pero bueno, es la época nueva que venimos, con el GLOMAT, ¿no? Y esto es un poco de lo que se viene. A ver, coincido con lo que vienen diciendo todo el resto de los panelistas. Creo que hay un cambio de paradigma interesante en el real estate, con el tema nosotros llamamos real estate as a service. Este concepto donde, por un lado, lo corporativo, las empresas, no quieren realizar inversiones de activos fijos y necesitan tener mucha más dinámica y variabilidad en sus empresas, con lo cual, justamente, de Spaces as a Service, digamos, lo que también se llama como coworking, pero coworking lo entendemos como un trabajo mucho más minorista, siendo que lo corporativo también requiere una solución integral a la problemática de las empresas. Y lo mismo estamos viendo también en el otro mercado, estamos incursionando, que es el co-living. Los jóvenes hoy no quieren poseer inmuebles, quieren disponer. Quieren estar hoy aquí en la Patagonia, o en Madrid, o en Buenos Aires, o en la Florida, o en Australia. Y realmente poder disponer de los servicios que necesitan en donde sea. Y realmente cuando te pones a pensar en términos de todas estas cosas conceptuales que vinieron a cambiarnos la mentalidad del virus, ¿no? De la pandemia, tiene que ver con un cambio de paradigma y de necesidades. No tiene sentido, tener activos inmovilizados ni para las personas ni para las empresas. Lo importante es poder... todos los segmentos. Estamos desarrollando ahora un producto... ¿Perdón?
No, disculpa, es que había ¿Me escuchan bien? Pensábamos que se había perdido la comunicación, pero ya te escuchamos bien, de nuevo. Uy, perdón. Nosotros estamos ahora desarrollando un producto muy interesante en Uruguay, en Punta del Este, donde estamos haciendo un desarrollo significativo de unos 160.000 metros cuadrados, y donde estamos pensando que ya no es solo vacacional, es vivir, es co-living, es senior living, o sea, también pensar en nuestro retiro el día de mañana y que estemos en un lugar maravilloso y bien atendidos y poder vivir como queremos y nos merecemos, ¿no? Y esto tiene que ver con el share economy, con todo este nuevo paradigma de la economía mundial. Ese es un tema que tenía también pendiente, o sea, que tenía previsto tratar con vosotros, que efectivamente es todo el concepto hablando de la sostenibilidad, pues llevándolo a la economía circular, a las compañías, a las empresas de triple impacto, etcétera, ¿no? Creo que es un tema que es muy interesante, posiblemente estáis también trabajando en ese sentido. Me gustaría también darle la palabra, como no, a José Roberto Víquez, porque creo que es muy interesante, ellos tienen muchísima experiencia en espacios de trabajo, ¿no? Y en concepción de grandes espacios empresariales. Y si te parece, pues me atrevo a pasar al tema de la tecnología, ¿no? Ya lo hemos tocado por encima, pero creo que estáis haciendo un esfuerzo muy importante. Pasaré después con Carlos, que creo que es muy interesante que comparta su experiencia. Pero, José Roberto, cuéntanos, ¿cómo estáis vosotros trabajando en este sentido? Hola Sandra, un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Te cuento un poquito primero de lo que hacemos y cómo hemos incorporado la tecnología para atender esta emergencia del COVID-19. Nosotros somos una empresa de zona franca en donde traemos empresas transnacionales de tecnología. La mayoría están en shared services y dan servicios de advertisement, graphic design, un poquito de investigación y desarrollo. Entonces ha habido una evolución desde que empezamos en donde lo que teníamos era call center y customer service hasta llegar al día de hoy que vemos más investigación y desarrollo, tecnología de las nubes y nuevas tendencias que se van dando. Hay un cambio radical porque como hemos visto durante la pandemia, cada vez es más necesario estar conectado y a veces esa conectividad no es permisible desde los hogares. Entonces estamos incursionando en tecnología 5G para poder tener un laboratorio interno. Y esa es una forma en la que un proyecto de real estate de oficina se vuelve indispensable para que nuestros clientes vengan acá y sigan utilizando las oficinas con el propósito inicial, que es un espacio colaborativo, de creatividad, de innovación, que difícilmente se puede atender desde las casas. Y esto lo estamos viendo como un impacto a las generaciones más jóvenes también, que a pesar de que son los que tienen muchas habilidades tecnológicas, también son quienes están apenas ingresando en la fuerza laboral y necesitan tener ese apoyo y acompañamiento de sus jefes y de sus mentores. Y al no tener ese cara a cara en la oficina, en donde tienen una exposición con sus equipos de trabajo, entonces no están pudiendo tener el mismo aprendizaje que sí se tiene desde las oficinas. Y también hay una complicación en cuanto a qué se espera de mí en el trabajo, cuáles son las expectativas y al final del día cómo sé que hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Todo ese tipo de retroalimentación los recibimos en pasillos o los recibimos en la oficina o en reuniones cara a cara con nuestro equipo. Ahora que todos estamos desde las casas es complicado y lo que se ve en las tendencias y en los números es que la generación más joven es la que ha salido más afectada. Entonces por ese lado vemos que las oficinas se van a mantener indispensables. Lo que hay que hacer es adoptar un modelo de ciudad inteligente en donde podemos tener sensores para medir diferentes variables y poder seguir rediseñando nuestros espacios para que sea un ambiente sano y seguro a nivel de salud, pero también un espacio colaborativo y que funcione para las empresas seguir innovando y sacando nuevos servicios y productos al mercado. Posiblemente ese es también tiene otra derivada que es los cambios en el estilo de management, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Hay una parte muy importante colaborativa que son espacios creativos, ¿no? Y posiblemente hacia eso migren los diseños de oficinas y otros espacios también, buscando más esa colaboración, pero es cierto
que se pierde si no se tiene, ¿no? Y bueno, pues efectivamente creo que lo veíamos antes, iremos a modelos mixtos, ¿no? que son importantes. Carlos, te anticipaba antes darte la palabra, pero creo que todos estáis, por supuesto, apostando muchísimo por la tecnología, pero sí me parece muy interesante que compartas tu experiencia. Claro, claro que sí, Sandra. Mira, definitivamente la tecnología viene fuerte y va a cambiar la industria. Eso sí, ya la está cambiando. Yo creo que es sumamente importante adoptar la tecnología. Yo daría un paso atrás antes de hablar de tecnología y tiene que ver con esta visión de Real Estate as a Service, ¿no? No puedes adoptar tecnología si no haces un cambio de mentalidad, si no haces un cambio de cultura, si no entiendes para qué es la tecnología. O sea, hay que saber para qué la vas a usar, en qué la vas a aplicar, cuáles son estas tecnologías, pero sobre todo esa cultura, ¿no? Esa cultura de adopción que vas a llevar entre todo el ecosistema para que las cosas sucedan. Nosotros, por ejemplo, en Orange, de alguna otra forma armamos una división que es Orange Ventures, que es una división enfocada 100% en la tecnología, sobre todo construir un ecosistema tecnológico. ¿A qué le llamamos el ecosistema tecnológico? Tú no puedes invertir en tecnología, en startups, etcétera, si no los apoyas o no los soportas en su visión para un crecimiento y un impacto importante. Para esto hay que conocer muy bien todos los temas nuevos que están saliendo, porque mucha gente le gusta hablar de las tecnologías sin entenderlas, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de machine learning, hablamos de blockchain, todo este tipo de tecnologías. No es que tengamos que ser expertos y ser tecnólogos todos los que estamos aquí, todos los que participamos en bienes raíces, pero sí es bien importante entender cómo nos pueden cambiar la vida. Y realmente creo que el cambio es dramático. O sea, empezamos a ver ahorita, por ejemplo, en bienes raíces, cómo países empiezan a adoptar en su registro público tecnologías de blockchain. ¿Qué hace la tecnología de blockchain? Que ya no existe el problema que existe en Latinoamérica, que dos personas se andan peleando el mismo terreno, por ejemplo. Y a veces vemos que son ejemplos muy, muy simples, pero realmente se crean problemas muy complejos en ese sentido. Entonces, creo que es muy importante que formemos este ecosistema en donde apoyamos al emprendedor, le demos esa visión y ese conocimiento de la industria, ese brick and mortar, como dicen los americanos, y también entender muy bien su plan de negocio y cubrir el ecosistema con fondos de venture capital para que pueda lograrse que la fórmula sea completa. El fracaso de muchas de estas empresas es porque la fórmula carece de alguna parte, ¿no? Y eso es lo que nos estamos enfocando mucho. Estamos trabajando también con muchos corporativos para que ellos sean los que adopten las tecnologías, para que ellos sean el padrino de estos nuevos emprendedores que traen ideas súper interesantes. O sea, en España hay unas compañías muy avanzadas y en todo el mundo, y ahora en Latinoamérica pues viene un cambio muy fuerte. Entonces, no podemos dejar atrás la tecnología. Sin duda creo que nos va a cambiar la vida y los modelos de operación en los negocios de bienes raíces y en los espacios, pero sí, antes de empezarle a poner el pie a eso, necesitamos cambiar la mentalidad. Y eso es bien, bien importante, y por eso el modelo de Real Estate as a Service toma mucha importancia en esto que estamos viviendo. Sin duda, y posiblemente las nuevas generaciones, en este caso está representada aquí claramente por José Roberto, pero las nuevas generaciones claramente pues son mucho más flexibles, ¿no? Y están muchísimo más abiertos. Y me parece interesante ligar esto me gustaría mucho que también Javier, preparando esta charla, pues me contaba cómo habían apostado, ¿no? por ese cambio, por esa digitalización en un servicio, en un producto que tradicionalmente pues no había estado tan digitalizado, ¿no? Y más en el campo del ocio. No sé si me gustaría mucho que pudieses compartir, Javier, vuestras experiencias en ese sentido, porque me pareció muy, muy interesante. Bueno, sí, en la tecnología, por nuestra parte, como bien decía mi compañero antes, o sea, yo creo que tiene que ser un cambio cultural, ¿no? Y no es adquirir tecnología por adquirirla, ¿no? Sino tienes que saber realmente a qué la vas a dedicar. Y antes de meterme en lo de tecnología, lo que me estabas haciendo la pregunta y escuchando a todos los que habíamos
escuchado a todos los panelistas, sí que quería que también puntualizar que para todos estos cambios que vienen, estas tendencias y estos cambios de uso, necesitamos que la administración sea facilitadora. Eso yo creo que es algo importante porque muchas veces vamos nosotros a impulsar unos negocios que muchas veces no tienen un marco urbanístico, jurídico para desarrollarlo. Entonces eso es importante que también desde aquí acompañen a esos cambios en la administración, si no va a ser muy difícil hacerle entender que son importantes todos estos cambios por las tendencias que vienen. Sin ninguna duda, y de hecho yo supongo, yo conozco por supuesto más el mercado en el que trabajo, que es el mercado europeo, pero es cierto que suele ser un mal endémico, ¿no? Ahora no sé si nuestros compañeros de panel lo pueden asegurar, no sé si funciona igual en el resto de los países, pero efectivamente la administración, como tú bien dices, Javier, pues no siempre facilita dar respuesta desde el ámbito inmobiliario a esos cambios de tendencia y a esos usos mixtos que son necesarios y que son demandados, ¿no? Al final. Exacto. Y además con rapidez. Bueno, pues la pregunta que me hacías de la tecnología, nosotros, pues tanto en la parte de ocio como en la parte también de la venta del real estate es una experiencia del cliente. Yo creo que es importante. Nosotros, para todo, en todo el funcionamiento que tenemos en los resorts, pues bueno, son horizontales las instalaciones, grandes superficies y al final, de alguna manera, para el control absolutamente de todo, desde el mantenimiento, de la limpieza, de los accesos para hacer los check-in, que lo pueden hacer antes ellos en casa y prácticamente ya venir con el check-in hecho. O sea, al final queremos que la experiencia del cliente cuando esté ahí, por ejemplo, ahora nosotros en esta, sabéis que ha habido limitaciones de ocupación para los espacios en las piscinas, por ejemplo, que son unos espacios porque la oferta de agua que tenemos nosotros es muy amplia, ¿no? Y entonces ellos podían reservar perfectamente su horario, mañana o de tarde, el acceso a la piscina. Con estos tenían, pues sus sombrillas, sus hamacas y al final podían disfrutar. Y se han acoplado muy bien, porque al final se descargaban una aplicación y ellos podían hacer su reserva y sabían que su espacio lo tenían para ellos y para su familia, pues lo tenían ahí acotado con la distancia de seguridad y todas las medidas que teníamos, ¿no? Entonces la apuesta, como bien decía Carlos, tiene que ser cultural, ¿no? Y esto es algo que teníamos mucha tecnología, pero no la teníamos aplicada, ¿no? Y en muchos de los casos esto ha sido también, acelerado de alguna manera, y esa transformación digital que estábamos hablando mucho tiempo, pues hemos sido capaces de ponerla muy rápidamente. Cuando vino para trabajar todos desde casa, pues teníamos preparado un sistema importante para trabajar en remoto y luego también le hemos dado pues esa experiencia al cliente fantástica, donde además él pues controla su tiempo y tiene además toda la oferta de los servicios o de todo lo que es la animación o todo lo que pueda ofrecerle el resort en ese sentido. También para el tema del takeaway y de todo, pues ellos tenían posibilidades de tener en su aplicación y en su mano pues el control absolutamente de todo. Y eso es una experiencia al cliente que le gusta, y lo han disfrutado y lo hemos comprobado. Hay instalaciones que tenemos que en verano, en agosto, en puntas tenemos a lo mejor a 4.000 personas, o sea, y se han gestionado dentro. Menos mal que no hemos tenido ningún problema de ningún caso positivo que nos haya implicado cerrar la instalación y ha podido funcionar muy bien, pero como te decía, yo creo que desde la experiencia del cliente es muy importante. Y en la parte del real estate, que también aplicamos tecnología en lo que es la creación con el cliente, porque diseñamos la casa con él. Entonces, como hablábamos, en esos cambios un poco de hábitos y que cada persona tiene sus necesidades, somos capaces con todas las herramientas tecnológicas, materiales que al mismo tiempo tenemos, digitalizados y luego físicos, porque también es importante que los toquen, pues al final es una experiencia de compra muy, muy bonita, ¿no? Y yo creo que eso es la tecnología, también hay que intentar de esa manera que nos sirva y además, por la parte, humanizarla un poco, porque es una herramienta que nos tiene que valer, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pues otro de los temas que hemos destacado era la sostenibilidad, ¿no? Y la apuesta por la sostenibilidad. Creo que posiblemente sea también, como hemos dicho, un denominador común de toda vuestra actividad.
Me gustaría, Alejandro, darte la palabra y que nos cuentes un poco cómo lo estáis aplicando vosotros, que venís haciendo desde hace tiempo y en vuestra actividad. Dale, Sandra, si me permitís, voy a dar un comentario también sobre el panel anterior, del tema de tecnología, ¿no? Claro que sí. Nosotros hace unos años venimos desarrollando algunos productos muy interesantes, ecosistemas innovadores y demás, y en un momento nos pusimos a pensar cómo hacer para fondear esto, y ahí encontramos a través del blockchain un nuevo desafío, una nueva oportunidad, y desarrollamos una herramienta que llamamos Bricken, que tiene que ver con la tokenización del real estate. O sea, justamente lo que estamos buscando con eso es darle accesibilidad a la gente, digamos, para poder comprar de a 1 metro cuadrado de real estate, como también darle más liquidez al real estate. Con lo cual realmente es un producto que nos está dando mucha satisfacción, y también con esta pandemia aceleró bastante el acceso a la inversión. Además, bueno, un caso acá en la Argentina donde realmente, como todos saben, hay una situación de mucha vulnerabilidad en el peso, ¿no? Entonces, como refugio de valor, la gente busca en el real estate su capacidad de ahorro. Así que un comentario sobre tecnología aplicada al real estate. Muy interesante, y no sé si alguien más está trabajando en tokenización de activos, pero bueno, es un tema del que hemos hablado bastante en España en el último año, ¿no? Los últimos 2 años. Pero bueno, aprovecho ya que has abierto este tema, si vosotros estáis en ese ámbito también, pues yo creo que es interesante que lo compartáis. Sí. Yo tuve la oportunidad hace 4 años de estudiar en Singularity University, y ahí me familiaricé con esta herramienta del blockchain, y me pareció muy interesante aplicarlo para el real estate. Y de entonces venimos, bueno, manejándonos con mucha cautela también por todas las regulaciones, ¿no? Acá hay la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que busca, como la SEC en Estados Unidos, no sé cómo se llama en España, pero digamos, para buscar la oferta pública, ¿no? Pero bueno, es un tema muy atractivo, muy interesante, y sin duda va a ser el futuro también de la inversión en real estate. Sin duda. Con respecto a entrar a la pregunta que me hacías de sustentabilidad, esto es otro tema que para nosotros desde el momento cero siempre fue un más, ¿no? O sea, un compromiso con el medio ambiente, compromiso con la sustentabilidad. Y además ahora encontramos que, si bien acá, por lo menos en nuestros países, no hay beneficios impositivos, y la gente tampoco es que las empresas, por ejemplo, pagaban más por tener un edificio LEED Gold, la verdad que es lo que nos estaba pasando. Encontramos con que ahora el nuevo desarrollo del co-living sí es un más para la nueva juventud. La nueva generación tiene mucha más conciencia de respeto al medio ambiente, y valora muchísimo que se haga un producto sustentable y que realmente haya respeto al medio ambiente, y tratemos de ser autosuficientes energéticamente. Así que es un desafío que nos da mucha satisfacción. Todavía hay mucho para evolucionar la tecnología que acompaña el real estate. Sobre todo el tema de energía solar y baterías y demás, pero digamos, en las formas en que construimos, digamos, generando un buen producto de valor, digamos, yo le llamo la buena factura del producto, hace que realmente, finalmente, sea bien aceptado en el medio ambiente, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, José Roberto, vosotros tenéis a grandes multinacionales en vuestra zona franca, en AFZ. Y como decía Alejandro, efectivamente no siempre ha sido una palanca, ¿no?, de compra el hecho de la sostenibilidad, pero creo que es muy interesante que compartas con todos, ¿no?, con la audiencia, cómo viven esto estas grandes corporaciones, por supuesto, que deciden instalarse en vuestro centro empresarial.
Sí, nosotros empezamos a ver una oportunidad en el financiamiento de nuestros activos. Entonces, si bien es cierto, estás compitiendo en un mercado y si otros activos no tienen todas las certificaciones que cuenta el proyecto de nosotros, como lo son las de LEED o los de carbono neutral o bandera azul ecológica, se vuelve un poco más cara tu oferta, pero en el momento que logras encontrar a estos bancos que ya están surgiendo en el mundo, muchísimos bancos grandes que están dando cada vez créditos con mejores tasas, especialmente para proyectos que toman en cuenta el carbono neutralidad, se vuelve más fácil o más sencillo de implementar. También hemos visto cómo ha ido avanzando la tecnología a nivel de paneles solares y mientras antes había que hacer una inversión mayor y esperar más años para poder rentabilizar esa inversión y poder tener realmente ahorros en las facturas mensuales de electricidad, ahora vemos que la nueva tecnología permite cada vez acortar ese plazo de retorno. Entonces, ahora lo que vemos es que un panel solar en 3 años ya uno logra rentabilizar el activo y la inversión, al igual que ha mejorado muchísimo la tecnología para paneles solares en las ventanas. Todavía no estamos en un punto en donde un panel solar de ventana cueste lo mismo que un vidrio, pero eventualmente vamos a llegar a ese punto en donde va a haber un equilibrio, va a ser el mismo precio y va a ser aún más sencillo para los desarrolladores de bienes inmuebles poder incorporar este tipo de tecnologías dentro de sus activos. De momento, la forma de hacerlo es a través de financiamientos blandos o también de empresas que estén muy alineados con esa conciencia del medio ambiente y que estén dispuestos a pagar un poco más. Que como mencionaba ahora Alejandro, no es fácil de encontrar, pero sí existen algunas que están dispuestos a hacer una inversión adicional para tenerlo. De hecho, en Europa vivimos desde hace relativamente poco tiempo esa mejor financiación para proyectos con un alto grado de sostenibilidad o con o edificios de emisión casi nula, etcétera, ¿no? Es algo que no lleva tantos años, la verdad, pero efectivamente marca un camino y posiblemente pues hacia ahí iremos y habrá más, ¿no? Que, como decía Alejandro, más actores que tengan esa palanca como un punto prioritario, ¿no? para decidir en su experiencia de compra. En el tema de sostenibilidad, porque fue una parte de nuestra conversación bastante amplia con Javier Fur, me gustaría mucho que nos hablara de un gran proyecto que tienen que se llama Las Colinas. Corrígeme, Javier, si me equivoco, pero creo que se llama Las Colinas. Y que es una gran apuesta por un proyecto sostenible, ¿no? Y me gustaría mucho que lo pudieses compartir con todos. Bueno, pues gracias, Sandra. En Las Colinas, bueno, la conciencia de sostenibilidad nosotros la hemos tenido siempre en el cuidado del entorno, ¿no? Si cabe en ese proyecto, pues lo tiene más porque, bueno, pues es un proyecto único, difícil de repetir en el Mediterráneo español y porque, bueno, pues prácticamente con la historia que hemos tenido, pues a lo largo de mucho tiempo, pues no hemos tenido mucho cuidado por la sostenibilidad en estos entornos, ¿no? Pero tener un desarrollo que se forjó en el año 2000, bueno, fue anterior, pero bueno, empezó a desarrollarse sobre el año 2007 al 2010, años difíciles por la crisis financiera fundamentalmente, pues es un desarrollo de 6 millones de metros cuadrados donde pues al final tienes un colchón vegetal de 3 millones de metros cuadrados y donde la edificabilidad, su densidad es muy, muy baja, ¿no? Entonces, es donde os decía que en ese turismo residencial, pues bueno, pues los extranjeros del centro-norte de Europa están felices, ¿no? Porque con el clima y con esa naturaleza y en esa combinación del interior con el exterior es algo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siempre para nosotros ha sido muy importante el cuidado del entorno. Yo creo que apuntabais también antes al principio, Francisco, y tú en las empresas de triple impacto la parte medioambiental es clave, ¿no? Y yo creo que en el propósito, evidentemente, en el nuestro es crear espacios para vivir y disfrutar, pero siempre buscando el bienestar de las personas y no cabe duda que también del planeta, ¿no? Y ahí, bueno, pues todo, tenemos ahí distintas pues métodos para volver un poco a la cultura del agua. Yo creo que es importante también, porque aquí pues, no nos sobra el agua, entonces necesitamos tener esa cultura del agua que se ha tenido durante muchísimos años aquí, pero en estos años atrás se perdió.
evidentemente todas las energías renovables que podamos aplicar, porque tenemos muchas horas de sol, y al final, pues bueno, pues también podemos aprovecharnos de toda esa energía. Y luego la tecnología también, pues al final mides un poco tu consumo, tus hábitos, y de alguna manera también puedes cambiarlos y modificarlos para que al final tengamos una conciencia de cuidado del planeta. Pero una de las cosas para nosotros es importante es que es ese respeto por el entorno. O sea, nuestro sector, fundamentalmente en el territorio que conozco yo más aquí en España y en la Costa Blanca, pues siempre ha sido, pues que ha tenido muy mala marca porque no hemos sido de los que lo hemos hecho todo bien. Entonces yo creo que el cuidado del planeta y el cuidado de nuestro entorno es que la base es nuestra materia prima para seguir pudiendo fabricar producto acorde con las exigencias que hoy en día pues tiene el mundo, y si no cuidamos el planeta al final no vamos a tener futuro. O sea, que yo creo que es una base fundamental, y ahí en ese proyecto nosotros lo estamos desarrollando con una conciencia grandísima, mucho más de lo que nos exige la misma ley, ¿no? Y entonces yo creo que eso es para sentirse orgulloso y sobre todo porque también nuestro público nos lo exige. Es un público europeo mucho más concienciado, y desde hace muchísimo tiempo ellos tienen, de alguna manera, interiorizado mucho más ese cuidado del planeta que hemos tenido nosotros hasta hace tiempo. Pues invito a todos a que echen un vistazo a ese proyecto, es muy interesante. Nos quedaba nos queda lo que vosotros queráis, pero uno de los temas que habíamos dicho al principio, lo hemos tocado por encima, era, y me quiero que es muy interesante, que es el Real Estate as a Service, ¿no? Me habló mucho de ello Carlos, me gustaría darle la palabra, porque creo que es algo en lo que vuestra compañía y tú mismo has profundizado mucho, así que cuéntanos el concepto y cómo lo estáis aplicando. Gracias, muchas gracias. Mira, realmente el REAS como viene inspirado del SaaS, ¿no? Que el SaaS es el Software as a Service. Creo que rompió muchos paradigmas el IT en las compañías, en los corporativos, cuando empezaron a surgir una serie de soluciones que ya no tenías que comprar el gran servidor, tener a la persona de IT dándote mantenimiento y batallando con estos grandes servidores y estos sistemas, ¿no? Y hoy en día, pues tú sabes, puedes comprar el software que necesitas para lo que lo necesitas y pagas por el usuario de forma mensual, en algunos casos distintos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la palabra clave aquí que hemos venido conversando inconscientemente, porque a veces no lo hacemos conscientemente, es la flexibilidad, ¿no? Que la gente cada vez quiere temas más flexibles. Ahorita que hablaba Alejandro del tema de blockchain, o sea, ¿para qué tokenizar los bienes raíces? Si te pones a pensar, oye, ¿para qué quiero yo tokenizar un edificio y tenerlo en participaciones pequeñas? Pues es darle esa flexibilidad a la gente a que pueda comprar desde un ladrillo, desde lo que sea, que antes no tenía acceso, ¿no? Entonces volvemos a lo que está atrás de la tecnología. La tecnología es un facilitador, es la avenida que te permite hacer ciertas cosas. Entonces, el Real Estate as a Service compra la idea del SaaS, compra la idea y la acelera, porque ya venían ciertos modelos de bienes raíces imitando esto. Lo que hizo la pandemia es acelerar esto, ¿no? De alguna forma, y entonces abrir el espectro de todas las aplicaciones que puede tener esa visión de tener flexibilidad para incrementar al final la experiencia y calidad de vida de los usuarios, porque al final de cuentas ese es el objetivo final, darle a la gente la facilidad de no tener que estar pagando una cosa que no está usando, y a los que tienen los espacios darle la oportunidad de que los puedan aprovechar o les puedan sacar mayor rentabilidad a través de la tecnología. Entonces, casos ahorita te puedo mencionar muchísimos, pero creo que ya lo estamos viendo y creo que modelos líderes los conocemos todos, porque pues el caso de Airbnb, que va a ser público yo creo que este mes o el que sigue, nos vamos a dar cuenta que mucha gente con la pandemia empezó a decir, oye, es que Airbnb está muerto porque nadie quiere viajar y el COVID.
es un caso muy interesante. Creo que son ese tipo de casos líderes que nos vienen a cambiar la industria a todos y a inspirar, ¿no? De alguna forma nos inspiran a que sí se puede, con todos los retos que estamos teniendo ahorita de salud y todos estos temas, cómo sacarle la vuelta con la tecnología, certificando que los espacios están sanitizados o lo que sea, y cómo una empresa puede valer lo que vale sin tener esos activos. Entonces, creo que es un tema que nos apasiona, creo que es un tema que da para mucho, pero definitivamente es un tema que hay que tener muy presente todos. Creo que nos viene a cambiar mucho la vida como nos está cambiando ahorita el hecho de que con un smartphone podamos hacer muchas cosas, desde reservar un hotel o comprar comida o lo que sea. ¿Cómo aplicar todo eso hasta temas tan complejos como los que mencionaba Alejandro, que ya lo complejo ya no es la tokenizada, sino que la gente entienda las bondades, porque la tecnología ahí está, o sea, la tecnología de los facilitadores ahí está. El tema es que la regulación, como decíamos ahorita, y que la gente adopte esta tecnología. Entonces, mucho de los ¿qué está pasando? Está pasando al revés, que los de la tecnología están educando a la gente a entender las bondades de su tecnología, y no al revés, que la gente está demandando la tecnología, sino le está diciendo, mira lo que puedes hacer ahora, que antes no podías hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es el RAS, es un cambio de mentalidad muy fuerte, y no nada más, por ejemplo, no nada más con tecnología, la gente no está satisfecha en su lugar de trabajo. Hay una encuesta que dice que el 15% a nivel global es el único porcentaje de la gente que está realmente engaged in work, como dicen, que realmente está comprometida con su trabajo. ¿Qué pasa con el resto? Entonces también esos modelos de SaaS, si los llevas a un tema análogo, oye, ¿por qué no le haces un traje a la medida de la gente también? O sea, ¿por qué no los ayudas a que también, si quieren trabajar en la Patagonia o en cualquier otro lado, puedan hacerlo sin tener que estar en la oficina y sean más productivos, evitar tráficos, etcétera? Entonces, es una combinación, vuelvo a lo mismo, de cultura, de talento, de tecnología, de cambio de mentalidad. Y todo ese englobar, todos esos modelos de negocios es lo que es el REAS para nosotros. Interesante. De hecho, me ha venido antes a la cabeza, hay un cliente nuestro que siempre dice que la apuesta por el blockchain y la tokenización de activos es como democratizar la inversión inmobiliaria, porque da acceso a un espectro muchísimo más amplio, ¿no?, de personas que de otra manera no tendrían acceso a invertir en inmobiliario, ¿no? Así que me ha hecho gracia el escucharlo. Porque verdaderamente es así. Esta pregunta es abierta realmente. El Real Estate as a Service, yo creo que lo he marcado muy bien, Carlos, en espacios, tanto en espacios de vida, por ejemplo, los co-living, como en espacios de oficinas. Y la pregunta es abierta por supuesto, para José Roberto. Yo creo que tendrá mucho interés en que todo el mundo nos apetezca volver a la oficina, ¿no? Todos queramos volver a las oficinas y que les encontremos la parte positiva de ese espacio de creatividad y de socialización que también tienen las oficinas y el estar con otros equipos, ¿no? Pero ¿cómo lo estáis aplicando vosotros? ¿Qué concepto, y si es que lo tenéis, de Real Estate as a Service, como decía Carlos, cómo lo aplicáis vosotros? Claro, yo pensaría que ese concepto de Real Estate as a Service hay que complementarlo también con todas las amenidades y servicios complementarios que uno pueda ofrecer. Entonces, es importante tener ese traje hecho a la medida, como mencionaba Carlos, en donde si una empresa quiere crecer o hacerse más pequeña, lo puede hacer, así como hoy en día lo hacemos con la nube, utilizamos datos de forma variable. Si hoy necesito menos o más, puedo adaptarme. De la misma forma es que los activos de bienes raíces tienen que empezar a ser flexibles, porque, y lo veía en un estudio que ahora las tendencias van a ser mucho Real Estate as a Service, no solamente para ese mercado minoritario de startups y personas jóvenes que están buscando fundar su empresa, sino también empresas transnacionales que quieren crecer o que quieren mover equipos de un lugar a otro, o puede ser un equipo que en ese momento está viajando, o puede ser una persona que está fuera de su oficina y quisiera conectarse en la oficina mientras está en otro país y pudiera tener acceso a un edificio en donde puede tener todas las comodidades que tendría en su oficina. Y a ese modelo yo le incluiría también lo que es
conocido como un parque tecnológico, que es también poder tener todos los servicios de capacitación, los servicios de incubación, tener ahí, ¿por qué no?, una universidad, entes certificadores. Entonces, al mismo tiempo que estás optando por todos estos servicios de infraestructura, también tenés acceso a programas de bienestar y de mejora continua en cuanto a educación. Entonces, servicios como un gimnasio, servicios como jardines y lugares para hacer ejercicio, caminar. Entonces se vuelve tan importante tener un modelo flexible, Real Estate as a Service, a nivel de infraestructura de oficina, como también todos estos servicios que vienen a mejorar la calidad de vida. Entonces, y esto nos lleva también a la tendencia que ya venía desde antes de la pandemia, pero que ahora se aceleró aún más, que es cómo hacemos para que la oficina se parezca un poco más a nuestros hogares. ¿Cómo hacemos para tener todas esas comodidades que teníamos desde la casa y que ahora las hemos disfrutado por varios meses, pero que también queremos complementarlas con el espacio colaborativo de creatividad y de socialización con los demás compañeros de la empresa? Entonces, se vuelve un poco como lo mejor de ambos mundos cuando logramos tener un espacio Real Estate as a Service, pero que también te da todos los servicios que necesitas para ese bienestar personal. Veo algunas preguntas que se están haciendo por parte de la audiencia para el panel. No sé si yo hablo aquí con mi ayuda. ¿Les puedo dar? Vale, perfecto. Pues, bueno, como estoy medio ciega, porque ya mi edad me requiere esto, tengo que ponérmelo. Pues, a ver, una de las preguntas dice... Qué interesante todo lo de la tecnología y la sostenibilidad, pero ¿qué pasa con la experiencia de las personas en ciudades y sus edificios desde el punto de vista del usuario? Después de 6 meses de encierro, al ver cómo la gente está ansiosa de ocupar espacios públicos que no existen. La venta de bicicletas ha aumentado un 300% en Chile. Los edificios no tienen espacios intermedios para recibir a las personas. ¿Qué pasará con esta reconversión de espacios en vez de seguir construyendo nuevos? ¿Qué pasará? Eso tiene mucho que ver con lo de las ciudades, con ciudades más amigables, más sostenibles, pero bueno, esa es una de las preguntas. Os hago las siguientes, yo os digo las preguntas y aquí absolutamente uno dice yo quiero contestar y yo ya aquí... No, vamos empezando así hacemos más dinámico. A ver, para nosotros siempre fue conceptualización. Cuando desarrollamos la marca HIT, para nosotros HIT es tengan sus lugares específicos lo que necesitan, pero puedan compartir todas las amenidades, desde el Work Café, el auditorio, el gimnasio, o sea, tengan, digamos, toda una serie de beneficios adicionales desarrollados que le da más riqueza y experiencia a sus empleados. Con lo cual, me parece que es muy importante hoy pensar en, sobre todo, la revalorización del espacio exterior. Antes, por ejemplo, las terrazas o los balcones ni siquiera se pagaban con metros rentables. Y hoy creo que habría que cotizarlos del doble, ¿no? Es una realidad. ¿Y entonces qué pasa? No se escucha, creo que no se está escuchando. Perdón. ¿Me escucháis bien? O sea, cambiar los planes urbanísticos lleva muchos años y mucho dinero. ¿Es realmente realista alternar usos como están comentando? Yo creo que esta es para Javier, que se ha quejado y para Carlos, que se ha quejado de la administración. Sí, bueno, yo me quejaba de la administración porque yo creo que al final las ventanas de oportunidad son las ventanas de oportunidad que se abren y se cierran con mucha rapidez, y yo creo que está evolucionando el mundo hacia algo más flexible y hacia modelos que en este momento pues aún no, la administración no lo tiene en un marco urbanístico claro. Yo creo que, bueno, a mí me ha gustado el proyecto, ese concepto que estaba diciendo Alejandro, que tenían pues al final, porque os decía yo lo de las 3 generaciones, ¿no? Conviviendo, y él tiene pues una parte vacacional o una parte de co-living,
o de senior living, ¿no? Al final es un concepto variado, pero así es la vida. Yo creo que no es bueno tampoco comunidades de iguales, ¿no? Yo creo que la diversidad siempre es importante, ¿no? Y evidentemente, pues yo creo que sí, ¿no? Que es compatible, pero claro, tenemos que tener una altura de miras y que la administración, como decía, fuera facilitadora y que evidentemente pues estuviera a la altura de las necesidades que tienen hoy en día estos retos que tenemos por delante. Entonces, es importante que al final hayan modelos que también se actualicen. Que bueno, pues sí que hay líderes, como comentábamos antes, en plataformas de vacacionales, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de Airbnb, o que han abierto, evidentemente, brecha, y luego, pues bueno, o pasó con Uber en la movilidad o con otros que han sido capaces de abrir brecha en un momento determinado, pero en nuestro sector realmente no ha habido una revolución de esas características y necesitamos adaptarnos a las nuevas necesidades que tiene la sociedad, con lo cual creo que es importante, cualquier combinación es buena, ¿no? Y es importante de alguna manera que también tengamos a una administración facilitadora, ¿no? Carlos. Mira, es que nosotros somos desarrolladores también, y nuestro mayor concentración está en las comunidades planeadas, ¿no? Y ahorita me brotó un contraste que les quiero platicar y a lo mejor la riego o no, pero como decimos acá, pero nosotros, ahorita yo estoy basado en un estado que se llama Nuevo León, ¿no? Y al lado tenemos otro estado que se llama Tamaulipas, ¿no? Son los estados muy importantes de México, estamos al norte de México. Y tengo dos casos ahorita, por ejemplo, que comentarles, para que vean la importancia de la normatividad en países como el nuestro, ¿no? Porque sí creo que en estos paneles y en todos este tipo de eventos debe estar participando el gobierno. O sea, el gobierno puede o no puede hacer que estas cosas que comentemos se hagan, ¿no? O las facilita o las entorpece. Entonces, sí, definitivamente tenemos que cambiar la visión. Ahorita, por ejemplo, en Monterrey tenemos un proyecto, no voy a decir nombres ni mucho menos, que lleva más de 2 años y medio sin tener los permisos correspondientes y que va con esta visión que estamos planteando aquí de comunidades caminables, de espacios públicos, de parques como los hay en Costa Rica, todo este tema sustentable. Por otro lado, como contraste, hay un gobierno que nos está hablando, ellos a los desarrolladores, a nosotros, para empezar mañana un proyecto lo antes posible para cambiarle el aspecto a la ciudad. Entonces, vemos ese tipo de contrastes dentro de un mismo país. En la Ciudad de México ni se diga lo que pasó con los desarrolladores, que muchos se los llevaron de encuentro por temas de permisos, por temas de estos. Entonces, qué bueno que el público esté consciente de esto, que estén preguntando esto, porque si no hay una normatividad que compre estas ideas innovadoras de Real Estate as a Service, de tecnologías, de estas, no va a ser muy difícil, no creo que imposible, porque siempre encontramos los empresarios formas de hacer las cosas, pero yo creo que la combinación perfecta es que se sumen a la fórmula. Eso es sumamente importante. De hecho, Carlos, hay otra pregunta del público que dice, ¿debería haber más inversión pública en el sector inmobiliario? Así que casi va, ¿no?, unida Totalmente. a lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Totalmente tiene que haber más inversión pública. Ese es otro tema. Ahorita que hablaba Alejandro y hablábamos del blockchain como una tecnología y los cryptocurrencies y todas estas cosas, el gobierno necesita entender que puede haber mucho más inversión si entiende cómo se pueden hacer asociaciones públicas privadas de una manera más inteligente. O sea, no se puede solo una parte poner el dinero no alcanza. O sea, muchas veces a lo mejor alcanzará en países muy ricos. En países latinoamericanos, siempre que vas con el gobierno, no hay dinero para el parque, no hay dinero para esto, pero... Eso creo que es común a cualquier gobierno del mundo. Y más ahorita, ¿no? Más ahorita con la pandemia. Entonces, definitivamente tienen que encontrarse estos nuevos mecanismos con tecnología, etcétera, para que esto suceda.
sin duda... Carlos, te agrego algo a lo que estás diciendo. En realidad, el tema central de la participación de los gobiernos tiene que ver justamente, en tu caso, con la no participación o no regulación, o mejor dicho, no limitar con regulaciones el acceso al mercado de capitales, el mercado de la gente, a la inversión en real estate. La realidad de lo que estamos pensando con la tokenización justamente tiene que ver con facilitar, o sea, cualquiera, mucha de la audiencia que tenemos en este momento seguramente tienen ganas de tener oficinas o activos rentados a empresas de primera línea, pero digamos la barrera de entrada es muy alta, con lo cual poder pensar en este esquema de tokenización y poder, aunque sea, digamos, ir ahorrando de a un metro cuadrado y poder alcanzar una libertad financiera en un determinado lapso de tiempo, es ideal. Pero ahí aparecen las regulaciones de los gobiernos que buscan someter, digamos, la oferta pública a restricciones donde no entienden. El blockchain hoy es una tecnología que no está, en muy poquitos países son crypto-friendly, como para empezar a dialogar en este tipo de lenguaje, ¿no? Pero a mí personalmente creo que los gobiernos tienen otro rol frente a la sociedad que invertir en real estate, ¿no? O sea, creo que eso es algo de los privados. Alex, Alejandro, en Latinoamérica el único país que tiene una regulación fintech es México, y la verdad es de que va muy atrás el gobierno con esto. Entonces, ese es el reto principal. Entonces, hay que entender eso. Yo creo que si no se sube al barco los gobiernos, no van a pasar las cosas con que tengamos la tecnología y tengamos el deseo de hacer las cosas, porque luego encuentran maneras de cómo molestarte por estar haciendo estas ideas tan interesantes para el público, ¿no? Lo que está claro, lo que sí parece evidente es que la colaboración público-privada es una fórmula que hay que explorar, que es una fórmula, yo creo que es una fórmula ganadora desde un punto de vista de poner en el mercado mayor oferta de calidad y que dé respuesta a las demandas, ¿no?, de la ciudadanía, que al final eso es lo que hacemos, nos dedicamos a esto. Y es una fórmula que, desde luego, aunque no se entiende así en todas las administraciones, como estáis poniendo vosotros de manifiesto, pues parece que es absolutamente relevante, ¿no?, e importante, aunque la iniciativa, efectivamente, como decía Alejandro, debiera ser privada, ¿no?, pero siempre con el alineamiento de la administración, ¿no? Yo creo que nos queda muy poco tiempo. La verdad es que me gustaría, bueno, pues como que tuvierais la posibilidad de dar esos titulares, ¿no?, porque creo que este evento va de mirar al futuro, de ver cómo conseguimos sobreponernos a todos estos retos, ¿no?, que tenemos por delante. Así que en esa clave positiva y en esa clave de empuje y de futuro, pues, José Roberto, por favor, tu titular de cierre. Muchísimas gracias por todo el panel. La verdad que aprendí muchísimo de todos los expertos que están hoy aquí presentes. Y para cerrar en esa nota positiva, creo que es importantísimo las alianzas público-privadas y las ideas que en este panel se plantearon desde sostenibilidad, tecnología aplicada y al final todos trabajando hacia el bien común, que es el bienestar de la población, que hoy por hoy ya lleva muchos meses trabajando desde casa, y que todos trabajando en conjunto podemos echar a andar otra vez nuestros países, nuestras economías, y que Real Estate as a Service y nuestro mercado siga para adelante como lo ha venido haciendo en los últimos años. Fantástico. Javier. Bueno, pues yo creo que como cualquier cambio de era, pues trae oportunidades. Yo creo que hay que mirarlas con optimismo, ¿no?, y una actitud positiva. Evidentemente, pues vendrán cambios importantes, pero yo creo que hay que abrazarlos porque hay muchísimas oportunidades en nuestro sector. Contemplando todo lo que hemos hablado, esa sostenibilidad, esa tecnología, y evidentemente sin dejar a nadie atrás, porque, bueno, yo creo que también nuestro sector permite a gente que en un momento determinado, pues su calificación, pues a lo mejor no sea, pues sabemos que hay muchos puestos que no se cubren, que yo creo que también es importante esa parte social, de alguna manera, siempre pues ganando dinero, porque para eso es el mundo empresarial, pues, pero bueno, no a cualquier precio, sino con una ética y unos valores. Y luego esa combinación
fabricar producto y dar servicio, yo creo que tiene un valor añadido muy importante y ahí es donde hay que andar un camino importante hacia esta nueva era, ¿no? Fantástico. Alejandro, tu titular. A ver, yo creo que la pausa siempre es buena. En términos personales, ¿viste? Poder parar y meditar, parar, vacacionar, o sea, de alguna manera en los negocios también. O sea, de pronto esta pandemia vino a darnos un freno y repensar muchos de los aspectos de cómo veníamos desarrollando las cosas y hacia dónde vamos, ¿no? Así que yo tomo esto con mucho positivismo y creo que vamos a salir mucho más beneficiados como seres humanos y con responsabilidad hacia el planeta. Así que creo que tenemos que aprender de los mensajes que recibimos. Pues Carlos, cerramos contigo. Pues mira, yo la verdad me encantó todo lo que comentaron aquí mis compañeros. Creo que trato de resumir todo lo que dijeron ellos. Creo que es, como decía Alejandro, es un momento de parar, de pensar, de ser optimista, de ver explorar nuevas maneras de hacer las cosas, de abrir la mente. Creo que es bien importante el tema de buscar esa innovación abierta, ¿no? Y esa innovación abierta, viéndola desde el tema de conectar, ¿no? Conectar con otras personas, hacer alianzas, no creerte la que puedes tú solo, con todo, sino que creo que hoy más que nunca este tipo de herramientas como lo que estamos haciendo aquí nos permite conectar con gente muy, muy interesante, gente muy capaz. Creo que el mundo cada vez está siendo más chico, creo que trascienden las tendencias, trascienden lo que todo el mundo buscamos, que al final es, como decíamos, mejorar el bienestar y calidad de las personas. Y entonces todo lo que hagamos, pues busquemos que así sea, busquemos impactar al mundo, busquemos cambiar el gobierno para que nos apoye y que sean mejores gobiernos. Y aprovechar todo esto que tenemos al alcance de nuestras manos para conectar más entre nosotros, hacer comunidad y pues cambiar de alguna manera nuestro mundo para un mundo mejor, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con esas notas positivas, esas ganas de compartir. Por mi parte, agradecer muchísimo a 3G por organizar este evento y por su invitación. Para mí ha sido un lujo pues charlar con vosotros hoy, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y vuestras ideas y, por supuesto, pues también a todos los que nos acompañan. Seguimos en positivo, Real Estate nos queda cuerda para futuro, así que seguimos y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.